Trabajo final. ¿Qué es la historia? Son hechos y sucesos que pertenecen al tiempo pasado que construyen el desarrollo de una humanidad relacionadas entre sí, viene acompañado de los personajes, los lugares, sucesos, historiadores y fuentes de análisis que todo esto se encarga de darnos una historia más compleja y más entendida de lo que ellos llegaron a estudiar y a tener. Los lugares se conocen por su análisis de fuentes. Así también los sucesos, el conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí. Los historiadores unen los conceptos y son expertos en las letras. Las fuentes de análisis son hechos ocurridos ya sean políticos, sociales, que permiten construir el pasado. La periodización es uno de los trabajos de los historiadores que consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, de estudio de la medida del tiempo y la asociación de hechos del pasado. Esto quiere decir que nos daban fechas, que nos daban cosas más cercanas, como lugares más cercanos a lo que ellos nos daban a entender para nosotros tener algo más complejo y saber cómo pasó. El método de los historiadores era la elaboración de hipótesis para llegar a algo concreto. El método de trabajo, la búsqueda de información en fuentes históricas y análisis de la información para buscar una profundidad de datos históricos. La elaboración de una conclusión más concreta de todo. Así también, las ciencias auxiliares es un conjunto de disciplinas, muchas de ellas de ámbito social, que auxilian a la historia en su quehacer. Algunas de estas ciencias eran la antropología, que ayuda a estudiar los restos y los hábitos, costumbres y relaciones. La geografía, que ayuda a ubicar los lugares donde fueron los hechos históricos. La geología, que especialmente es útil para estudiar las primeras etapas de evolución. La paleontología, que era el estudio de los fósiles y animales vegetales de épocas remotas. La utilidad de la historia nos ayuda a comprender el pasado y el presente para entender los hechos políticos y sociales. Esto quiere decir que ellos, los pequeños errores que tuvieron en lo político y en lo social, nosotros no volverlos a tener ahora en la actualidad. De esta manera nos enseñan también diferentes cosas que podemos no hacer en este momento, en la actualidad. Así también nos enseña que los primeros humanos, la evolución de los homínidos, son actuales seres humanos. Da a conocer también la humanización, que venimos de los hominoides, un antepasado común a los simios y a los homínidos, que son cambios que nos enseñan los cambios físicos que tuvieron al andar en dos piernas, el conocer la creación de herramientas y el inicio del fuego, el cómo llegamos a pasar de un chango a una persona como estamos ahora. La revolución material y simbólica del Neolítico nos enseña a ser 10.000 años finalizada ya la última glaciación en la zona geográfica conocida hoy como Creciente Fértil, en la cual sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva que se conoce como Revolución Neolítica. Así también nos enseña sobre la sociedad agrícola, que eran poblaciones pequeñas que se dedicaban a sus campos, ya que muchas veces no les funcionaba por los cuidados que necesitaban. El arte y la religión del Paleolítico y el Neolítico es la razón por la que los antepasados elaboraban esculturas y pintaban en cuevas y pintaban lo que ellos hacían. Esto comenzó a elaborar en el Paleolítico superior.
Se referían a pinturas y a los grabados sobre rocas, sobre el arte libre en cuevas o en abrigos. De esta manera ellos daban a entender que lo que ellos no podían explicar lo hacían al relacionado. Los hombres y las mujeres se preguntaban el por qué era el nacimiento de la muerte, por qué el nacimiento de las plantas, el crecimiento y los fenómenos atmosféricos, la sucesión de los días y de las noches. Los megalitos fueron los primeros documentados sobre la época neolítica. Las construcciones megalíticas se comenzaron a levantar a fines del quinto milenio antes de Cristo en sociedades neolíticas. Muchos de ellos eran usados para fines funerarios, otros eran por religión, pero eran más por fines funerarios. Unos eran en grupo, que eran los que estaban en forma de círculo, y otros eran solos, ya que era cuando enterraban a una sola persona, o cuando hacían funerales en grupo. La domesticación de plantas y animales en el Paleolítico era la economía era más subsistencia, pues solo ellos cazaban y recolectaban lo necesario para alimentarse y abrigarse. Comenzó la producción de